Pues muy buenas, a mí me tocó exponer el tema sobre contracunetas. Las contracunetas se les denomina a los canales excavados en el terreno natural o formados por pequeños bordos que se localizan aguas arriba de los taludes, de los cortes. Estas contracunetas se pueden hacer en lo que es en un corte de balcón en la parte de arriba, con la finalidad de interceptar el agua superficial que escurre ladera abajo desde mayores alturas para evitar la erosión del talud y congestionamiento de las cunetas y la corona de la vía terrestre por el agua y su material de arrastre. También la contracuneta comúnmente se debe conducir el agua captada a cañadas o cauces naturales que existan cerca de la vía, y es normal para evitar el excesivo desarrollo del canal a los extremos que lleguen a tener pendientes muy considerables, funcionando como auténticos lavaderos. Esto se hace con la finalidad de que toda el agua captada que viene del talud no se congestione tanto, se llega a llenar esta cuneta y el agua desborde. Y también, para no desperdiciar esa agua, se conduce hacia lo que es ya sea un río comúnmente, o simplemente se lleva a otro lugar donde pues pueda desaguar y desasolvarse lo que es la cuneta. Bueno, otro tema también que le vengo a explicar son los lavaderos, que estos son canales que, como bien dice su nombre, son como tipo lavaderos, que inician en una forma más ancha de lo normal, ¿no? Una forma más ancha, y se vienen reduciendo, y al final vienen como en una especie de un rectángulo para conducir el agua fuera de la carretera. Y estos se conectan con los bordillos y bajan transversalmente por los taludes. Y esto es con la misión, como ya dije, de conducir el agua de lluvia que escurre por los acotamientos hasta lugares alejados de los terraplenes, en donde no cause problemas a la carretera. En general son estructuras de muy fuerte pendiente que lo caracteriza, ¿no? Bermas. Las bermas o escalonamientos pueden cumplir también funciones de drenaje superficial, de control de aguas broncas y de conducción y eliminación. El efecto de la berma es disminuir la fuerza erosiva del agua que escurre por los taludes de un terraplén o un corte, o por el terreno natural superficialmente. Estos elementos encausan convenientemente al agua colectada si se les da una pendiente apropiada hacia lavaderos, bajadas o estructuras análogas. De no ser así, el agua provoca erosión o infiltración en los taludes por arrastres, generando problemas en las cunetas y efectos adversos sobre la estabilidad general. Bueno, pues ahora voy a explicar lo que son los vados. Los vados son una obra de paso para el agua, dejando que ésta continúe su curso de manera natural sin afectar su nivel de escurrimiento. Es decir, la carretera pasará a nivel del agua respetando su condición actual. En otras palabras, los vados son las obras que se construyen en las zonas de cruce del camino con cauce para permitir el paso del agua sobre la superficie de rodamiento. Según el régimen de la corriente, los vados pueden ser vados monolíticos y puentes vados. Los vados monolíticos son los que se construyen a nivel del cauce, cuando el arroyo por cruzar tiene escurrimiento solo durante la temporada de lluvias normales, que producen tirantes de hasta 40 centímetros. Y pues los puentes vado son los que se construyen mediante tubos o cajones de concreto hidráulico, en cauces que presentan un gasto pequeño en forma permanente. Funcionan como alcantarillas, conservando seca la superficie de rodamiento hasta el momento en que el gasto excede la capacidad de los tubos
funcionando entonces como vado. Ahí en la diapositiva tenemos un ejemplo de vados monolíticos y otro de puentes vados. Del lado derecho tenemos el ejemplo de vados monolíticos y del lado izquierdo tenemos ahí un ejemplo de un puentecito vado. Y eso sería todo. Serían los tubos y tubos perforados, que pues estos tubos prácticamente van colocados transversalmente al camino y su principalmente objetivo es dar continuidad al caudal existente, pero para ello tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, el diámetro del tubo depende del gasto que se genere por el escurrimiento natural, en el que puede variar entre los 0.45 centímetros y 1.50 centímetros de diámetro regularmente. Por otro lado está en los tipos de drenaje los puentes, que prácticamente, como bien sabemos, son construcciones que permiten salvar un accidente geográfico, ya sea un río, cañón, valles o un cuerpo de agua o cualquier otro obstáculo físico y que sea natural, ¿no? Como una carretera, un camino o una vía férrea. El diseño de cada puente pues varía dependiendo de qué tipo de función le queramos dar, y también depende de la naturaleza del terreno sobre el cual se pretende construir, ¿no? Estos serían los dos tipos de drenaje que a mí me tocaron, los cuales se me hacen muy interesantes porque para construir una carretera debemos conocer todos los factores, tanto los que son más comunes y como los no tan comunes. De mi parte sería todo y pues no me queda más que agradecerle su atención, ¿no? Bombeo es una obra de drenaje. Se le denomina bombeo a la pendiente transversal que se da en las carreteras. Esto para ayudar que el agua que cae directamente sobre ellas evacúe hacia sus hombros. Esta pendiente transversal tiene dicha altura. En algunos casos se le da el 2% en zonas sin lluvias y de 3 a 4% en zonas lluviosas. Esto para ayudar a que se hagan charcos o corrientes que afecte al vehículo o al conductor y así evitar accidentes. Alcantarilla. Una alcantarilla o cloaca es un acueducto subterráneo destinado a evacuar aguas residuales domésticas u otro tipo de aguas usadas. Este forma parte de los sistemas de hacinamiento urbano. Las estructuras de drenaje más espectaculares en una vía terrestre son las alcantarillas, ya que estas son responsables principalmente de drenaje transversal, es decir, del paso de grandes volúmenes de agua, arroyos, ríos, entre otros, a través de la obra, en una dirección perpendicular a ella. Las alcantarillas existen normalmente en la construcción de un camino, entre 3 o 4 por kilómetro, significando en la inversión total de un 15 a 20% del costo total de obra. Sus dimensiones son menores a 6 metros y la construcción varía en forma y materiales usados. La cuneta son zanjas longitudinales ubicadas a ambos lados de la carretera o en su defecto a un solo lado, revestidas o no revestidas con el objetivo de captar, conducir y evacuar de forma los fluidos de agua superficial, conduciéndola a un sitio donde no haga daño a la carretera o a terceros. Las cunetas se proyectan para todos los tramos ubicados al pie de los taludes de corte y o a los lugares donde se esperen fluidos considerables de agua que puedan inferir con la transitabilidad de las carreteras. La sección transversal puede ser triangular, trapezoidal o rectangular. En la práctica, la cuneta triangular es la más usada. Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en las cunetas, las formas y cómo se emplean.
Bueno, ahora vamos a hablar de los bordillos. Pues los bordillos son elementos que interceptan y conducen el agua por el efecto del bombeo que corre sobre la corona del camino, descargándola en los lavaderos, para evitar erosión a los taludes de los terraplenes que estén conformados por material erosionable. Los bordillos pueden tener también otras funciones, como por ejemplo delinear el borde del pavimento o separar la carretera del borde de la carretera, y también disuaden a los conductores de estacionarse o conducir en aceras y céspedes. Pero principalmente, pues como menciona aquí en la diapositiva, su principal función es conducir el agua hacia los lavaderos para que ésta no afecte ni dañe a la carretera. Y dice aquí que los bordillos pueden ser de concreto hidráulico, concreto asfáltico o de suelo cemento. En todos los casos se considerarán obras provisionales en tanto el talud se vegete y se proteja por sí mismo, o sea protegido mediante otro procedimiento, momento en que deben ser removidos o retirados. Y pues aquí vemos un ejemplo de un bordillo, que como